Bienvenidos a un nuevo video de Creatus Ultimate. En este video vas a aprender 6 tips que te van a ayudar a mejorar tus lanzamientos. El primer tip es acomodar el disco antes de lanzarlo. Esto nos va a ayudar a prevenir posibles errores que se tienen en una fase más avanzada de aprendizaje. Para el lanzamiento del back, lo que debemos hacer es acomodar muy bien el disco, hacer mucho énfasis para que salga bien estable y para que nosotros tengamos la posición correcta. Para la parte del forehand, lo que debemos es acomodar muy bien el disco en los 2 dedos con los cuales se realiza el lanzamiento, estabilizarlo y luego sí lanzarlo. Es importante hacer este tipo de movimientos de forma lenta inicialmente para corregir esos errores que normalmente se tienen en fases más avanzadas de aprendizaje y también para ayudarnos a lanzar mejor en un menor tiempo. El siguiente tip es sobre la inclinación del disco, el cual necesitamos que sea una inclinación totalmente plana, tanto para el forehand como para el backhand. Esto lo logramos manteniendo el disco de una forma paralela al piso. Esto quiere decir que la parte del hueco va a estar mirando hacia el piso y el sticker o la estrellita va a estar mirando totalmente hacia arriba. Uno de los errores más comunes es que el disco sea lanzado con una inclinación que no buscamos y hacia una dirección que no corresponde. El siguiente tip es agarrar el disco con firmeza. Esto va a permitir que en el lanzamiento salga recto y sea más fácil la recepción. Una de las formas en las que podemos ver si el disco lo tengo con fuerza es dándole unos golpes al disco antes de lanzarlo y que el frisbee se mantenga en la mano. Para el siguiente tip nos vamos a enfocar en la importancia de la muñeca, tanto para el lanzamiento de forehand como para el lanzamiento de back. Esto quiere decir que le vamos a dar mayor importancia al finalizar el movimiento a la muñeca y no al brazo. Esto es importante ya que la muñeca es la que va a dar el spin con el cual va a salir un disco de una manera más correcta. Para darle mayor importancia a la muñeca es necesario que a la hora de finalizar el movimiento se haga con mayor conciencia de la finalización del mismo.
El siguiente tip es mantener una postura estable. Para poder mantener una postura estable necesitamos, cada vez que estemos pivoteando, flexionar las rodillas y mantener la espalda recta. Eso nos va a permitir generar fuerza en el disco para tener mejores lanzamientos. Además de eso, el mantener una postura estable nos va a permitir cambiar de pivots rápido sin perder la tensión que hay en todo nuestro cuerpo y generar buenos lanzamientos. Estos movimientos que estamos viendo, que son permitidos por nuestra postura estable, nos va a permitir realizar fakes más rápidos y lanzar de una forma más cómoda y sin la presión de nuestra marca. El último tip, y que es muy importante, es poder acoplar los 5 consejos que se les dieron inicialmente y no olvidarlos, porque en la primera fase de aprendizaje, cuando uno les enseña a agarrar el disco, se les olvida la estabilidad del tronco o los otros consejos que se mencionaron anteriormente. Entonces es muy importante acoplar eso, hacerlo de forma lenta y repetirlo constantemente. Ya para concluir, recordar que la repetición es lo que nos hace expertos en nuestros lanzamientos. Hay que practicarlo muchas veces para que realmente salgan lanzamientos estables, con buena distancia y sin errores que se tienen normalmente en las fases más avanzadas. Y también, importante, evitar la frustración. Esto es lo que hace que nos alejemos de nuevos aprendizajes y de nuevos retos que nos va a dar este deporte.